Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, porque precisamente cuando vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial, proponemos, con la colaboración de docentes universitarios, abordar en media hora un tema de la vida cotidiana, para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela en la cabina de radio Voz Andina Internacional. De igual forma, saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Hola, Miguel. Buen día. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Iván Chavarría Parreño. Doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en París. Maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina, docente de la PUCE desde hace 22 años, docente de Flaxo, Ecuador, y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel. Buenos días, Edison, y buenos días, Miguel. Gracias por esta posibilidad de continuar con el análisis de algunos temas. Gracias. Esta semana continuamos con Miguel Chavarría Parreño, dialogando sobre praxis. Primero, en el segmento Vida Cotidiana, nos introduciremos a esta temática. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre praxis. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Miguel Chavarría compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Como habíamos anunciado en Vida Cotidiana, preguntamos a Miguel Chavarría ¿qué se entiende regularmente por praxis en la vida cotidiana? Digamos, en la vida cotidiana, por un uso del lenguaje, un uso constante, hay una confusión entre fabricar algo desde un objeto y al mismo tiempo también, como en algunas teorías se trata de, o se afirma que se hace la historia a través de una acción política de alguna, o hacer la historia. Hacer la historia está ahí, eso lo encontramos, por ejemplo, en un pensador del siglo XIX que repite a otro. Bueno, encontramos toda esa gama, desde fabricar algo, ese es el hacer, esa es la acción. Pero eso nos lleva a una confusión de planos de niveles que aquí hemos tratado de distinguirlos, porque el pensamiento es hacer distinciones. Aristóteles decía constantemente que aun cuando estas actividades, estas acciones se presenten, digamos, como una unidad, siempre es necesario hacer distinciones para poder clarificar los asuntos, lo que estamos tratando. Ese es el punto. Entonces, vivimos en un mundo donde todo se fabrica, todo es fabricado. Vivimos en un mundo, por lo tanto, como he tratado de establecer desde
la conversación pasada, un mundo muy utilitario, lleno de muchas cosas, pero una pérdida por completo del sentido de las cosas, el sentido de las acciones. Hay una ausencia, una sensación de ausencia de sentido por esta de objetos, de artificios fabricados. Y me gustaría que quizás con esta idea poder adentrarnos en el análisis, claro, en el tiempo que es tan poco, en el análisis de lo que la tradición fenomenológica de la política llamado la acción o la praxis, o en términos latinos el agere, como agere, tal como nos plantea esta tradición. No sé si Muchas, Edison tienes alguna pregunta, o Miguel, pero... no, sí, muchas gracias por esta primera aproximación que nos ha hecho profesor Miguel a lo que sería la praxis en la vida cotidiana. Damos paso a nuestro siguiente segmento, miradas filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Precisamente en este segmento nos ayudará a mirar el concepto praxis desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos, para la filosofía, ¿cuáles son las principales reflexiones acerca de praxis? Aquí hay un problema muy serio, porque la filosofía ha tenido con respecto, la filosofía desde sus comienzos ha tenido con respecto a la praxis una especie de desdén, una especie de menosprecio, porque ha calificado a la praxis como una vida, digámoslo así, una vida activa, una vida exenta de lo que en la tradición filosófica desde Platón él llama la vida contemplativa. Para Platón, la vida contemplativa, la vida intelectual, podemos llamarla así, la vida de la teoría, entendiendo teoría aquí con lo que significa el ver, en el verbo griego de theorein, el ver, pero no es el simple ver, sino es este ver intelectual de las esencias, del reposo, del ser como tal. Esa mirada cualquiera, no cualquiera lo puede hacer. Es exclusivamente patrimonio del propiedad, patrimonio del filósofo. Aquí entonces, planteado así rápidamente, porque esto merece distinciones muchísimas en toda la historia de la filosofía, pero este punto de partida es muy importante porque se inaugura aquí una dualidad. Tiene más valor la vida contemplativa en el sentido que acabo de decir. La vida teórica, podríamos llamarlo. La vida, por lo tanto, como nosotros lo entendemos ahora, la vida intelectual. Para la filosofía tiene un sentido, ha tenido un sentido, una importancia mayor, frente a la vida activa, la vida, como dirían como decían los pensadores latinos, la vida activa. Y la filosofía se inauguró así. La filosofía inaugura con esta metafísica. ¿Por qué es una metafísica? Porque admite una superioridad del intelectual. Bueno, no personalicemos, pero de esta vida intelectual frente a la acción que siempre se le vio como un tipo de actividad más ligada a la política, a los asuntos políticos de la ciudad, de la polis en la antigüedad, y que por lo tanto, y lo que le caracteriza a la vida activa, política,
porque solamente puede existir en la política, es decir, en la relación con los otros. Porque además el filósofo se caracteriza por el retiro y la soledad de la vida intelectual que le caracteriza. Es la clásica imagen de la torre de marfil en la cual vive el filósofo y los seres humanos, los demás, es el mundo de la charlatanería, el mundo de la opinión, el mundo de la doxa. Así es la caracterización que ha hecho. Pero esa es una serie de, digámoslo así, como alguien lo dice, una serie de falacias metafísicas que ha acarreado la filosofía. ¿Quién lo denuncia primeramente todo esto y el contenido platónico que es de su propio discípulo que fue Aristóteles? Aristóteles en algunos textos tiene una mirada muy penetrante y él de algún modo rehabilita, pero no rehabilita completamente a la vida, digamos, a la vida activa. ¿Qué implica? Originalmente la vida activa implica su relación en la polis. Solamente ella puede existir en la polis. Es decir, le caracteriza por el hecho de que cada uno de nosotros hemos nacido y por lo tanto somos una individualidad. Esta tendencia no admite o admite como muy abstracto caracterizaciones como la clase social, por ejemplo. Son caracterizaciones muy abstractas. Abstractas porque ¿cómo yo puedo distinguirme o cómo usted, Miguel o Edison, se distingue de los otros si no es por una individualidad? Aquí no es individualismo ni egoísmo, sino un principio de individuación. Usted, Miguel, nace en un momento determinado, pero para decir yo soy diferente incluso de un gemelo que puede tener, porque hay diferencias, es diciendo yo soy diferente, me distingo, soy diferente del otro. Y esto es mucho más concreto, mucho más, digámoslo así, comprensible que calificar o tratar de hacer ingresar a todas las personas en las clases sociales. Y todos sabemos los problemas que acarrea la clase social. No solamente hay una clase social de tal determinado frente a otro, hay una clase media, luego hay otro tipo, pero ahí se pierde la individualidad. Y lo que usted, Miguel o Edison, puede aportar en la política como individualidad. Entonces, en el mundo de la política, el mundo de la política, que es el mundo de la praxis, que no hay que confundirla con la praxis revolucionaria, solamente el siglo XIX identifica actividad revolucionaria con praxis como tal. Aquí es el hecho de que cada uno, por el hecho de que del nacimiento biológico, ingresamos a otro nacimiento, que es el nacimiento político, el nacimiento político dado por dos características. La palabra, todos tenemos palabra, podemos expresarla, y la acción, porque en un momento determinado construimos un mundo, decimos algo. No hay ser humano que permanezca toda su vida en el más completo mutismo, porque eso sería una especie de patología. Pero la palabra, lo que podemos decir, lo que podemos comprender frente a los otros, es en realidad una revalorización de lo que la metafísica y la filosofía menospreció como doxa, como simple opinión. Entonces, ese es el punto fundamental. La acción distingue a un individuo, a un principio de individuación de otro, por las características que puede aportar, por la palabra. Y la palabra es, digámoslo así, es una forma ya de acción. Este es un tema que olvidó la filosofía, mejor quiero decir, obliteró conscientemente la relación entre palabra y acción. Si ustedes revisan los textos anteriores a Platón, la palabra y la acción son semejantes. La palabra produce una acción. Es el discurso, por ejemplo, de Aquiles ante la polis, ante una asamblea de la aristocracia guerrera. Pero para nosotros ha llegado a tener
una carencia y una falta de sentido de la palabra, que siempre estamos en esta coacción que nos dicen menos palabras y más acción, menos palabras, como si la acción fuese completamente muda, como si la acción no estuviese acompañada de una expresión de la palabra. Entonces, dejemos de hablar tanto y hagamos, pero nadie sabe exactamente qué es lo que quiere hacer como tal. Entonces estamos en una situación de completa confusión, de ausencia de significado, y yo creo que este tipo de temas es necesario replantearlos para identificar exactamente que la palabra y que decimos eh, como doxa, como opinión, ahí se encuentra la política y no la filosofía. Y esto me parece importante. No sé si ustedes quieran plantear alguna pregunta sobre esto. Sí, profesor Chavarría, justamente dado que en semanas presentes ha trabajado varios conceptos, nos gustaría saber cuál es la relación, tal vez, entre tres conceptos. Sería praxis, labor y trabajo. Digámoslo, es muy buena pregunta. Porque el homo faber que le caracteriza al trabajo, al hombre que fabrica, solamente fijémonos lo que significa construir una mesa. Una mesa es hacer una violencia tal a la naturaleza. Es detener un ciclo natural del árbol que va a ser derribado para preparar una materia prima. Pero ese es un acto de violencia tal. El Homo faber es un depredador por excelencia. Es un depredador por excelencia y un depredador de la naturaleza. Imaginemos lo que significa extraer las vetas de metal, de diamantes, ahora con lo de las tierras raras, todos los minerales que hay ahí, extraerlos es un acto violento. El Homo faber se caracteriza por la violencia que lo hace, acompañado además con una altísima instrumentalidad. O sea, podemos tener computadoras, satélites, es una altísima instrumentalidad cuyo fin, digamos, que se caracteriza por la violencia. En cambio, la praxis, o lo que nosotros entendemos por política, justamente no se caracteriza por la violencia. Cuando todos comprendemos que la violencia se puede justificar en la praxis, significa que cuando la violencia toma la praxis, toma la actividad política, ya instaura una relación jerárquica, ya hace desaparecer por completo un momento en el que es absolutamente, digamos, contrario a la violencia la actividad política. Si no podemos citar toda la historia política, la Revolución Francesa tiene un momento antes de que se desate el terror revolucionario, que es de 1793-94, hay un momento en que todos los actores quieren llegar a ser otros distintos de aquellos actores, sujetos que son anónimos y que se caracteriza justamente la acción política por querer devenir otro distinto, otro diferente. Y aquí hay muchísimos análisis mucho más contemporáneos. Ese es el momento que podemos llamar el momento de la praxis, el momento de la actividad política. Pero cuando hay la irrupción de la violencia, y a veces que se la justifica incluso como sagrada, como divina, ahí hay todas las posibilidades de que esa acción se transforme en una violencia y el ciclo de la violencia no tiene un fin, no tiene un término. Yo recuerdo un texto de Trotsky que decía, con respecto a, casi con una justificación, con respecto al asesinato del zar y de la zarina y de sus pequeños hijos. Decía, para que nos tomen en cuenta, para que vean que estamos hablando en serio. Pero eso es, o sea, uno dice, pero
para que le tomen en serio. Para que le tomen en serio siempre y cuando él ha fomentado, o ellos, los bolcheviques, han fomentado la violencia. Y llegaron al poder y todo cambió desde el principio, cuando se estableció todo el poder para para los soviets, cambiaron, Lenin cambió a todo el poder para el partido. Cuando el partido, en este caso, los bolcheviques, se toman el poder y pretenden ser la vanguardia, ahí cambia por completo. Ahí se presenta la... Y eso nosotros podemos verlo en todas las experiencias políticas. Porque la revolución es el momento más genuino de la acción política. No violenta. No digo pacifista, no violenta. Pero siempre ha estado acompañada, o se ha presentado normalmente, no siempre, normalmente por esa fase revolucionaria como sinónimo de violencia que siempre ha recibido justificaciones. De lo dicho hasta el momento, entonces, ¿por qué es importante esta reflexión sobre la praxis? Es importante la reflexión sobre la praxis porque, y es una pregunta muy importante, y que ha recibido muchísimas respuestas, pero porque la política no es el sistema de gobierno, no es la acción administrativa de un partido, por más revolucionario que se diga, porque la política no es lo que puede hacer un gobierno, por más revolucionario que, o por más que diga que puede expresar el conjunto de los intereses o representar al conjunto de la población en un momento determinado. Porque la política en esta tradición es la actividad de todos los seres humanos, no todos en realidad, sino aquellos que participan en un determinado momento. Esa es la política. Es mucho más importante lo que se ha llamado la esfera política diferenciada de la acción gubernamental o diferenciada de la acción de un partido político o diferenciada de la acción de un caudillo, de un líder, por más buenas intenciones que pueda hacer. Porque la política es la conformación, ver si hay posibilidades de organizar, si existe, por ejemplo, esta esfera política en la que cada uno puede expresar. Para eso requiere libertad de pensamiento, no solamente libertad de conciencia o de acción, requiere un grado de libertad, de que no corre el riesgo de recibir un tiro en la sien por sus opiniones. Y eso es absolutamente importante. Hay que ver si, por ejemplo, el totalitarismo soviético o nazi fomentaron o no, tuvieron, o el castrismo en Nicaragua, o bien, perdón, en Cuba, o lo que es ahora la dinastía Ortega Murillo en Nicaragua. Hay que analizar exactamente la política, si existe esta esfera de la política entendida en el aspecto, tendría que desarrollar mucho más algunos elementos de esta esfera política. Y si ella no existe, ya no existe la política. Existirá un partido sobre el cual la mayoría de la población pueda seguir manteniendo el poder, o se seguirá manteniendo el poder, pero ahí ha desaparecido por completo la política. Lo que ahí tenemos es una administración estatal de un partido que ha confiscado toda forma de política. Pero la política no es sinónimo de actividad partidaria, ni de una ideología, ya sea de derecha o de izquierda, porque la actividad política no se juzga por la izquierda o la derecha, sino por la acción en un momento determinado para responder a un conjunto de desafíos que se presentan. Profesor Miguel, una consulta. Si da cuenta, hemos hecho como un recorrido histórico de las principales concepciones de praxis. Ahora, ¿cuál sería la idea dominante en el momento presente de praxis? ¿Sigue vinculada a la cuestión política o cuál es la más hegemónica
Ahora, como le digo, vivimos, a pesar de las posibilidades que tenemos de información, pero hay una confusión. Ese es un problema que se ha analizado también muchísimo. La saturación de la información, en Internet hay muchísimas cosas, pero hay muy poca, hay una ausencia de reflexión sobre esto. Lo que nosotros entendemos la política ahora es lamentable. La acción de un partido o de un conjunto, una coalición de tendencias, digamos, no solamente un partido, una coalición de tendencias que llegan al poder, es tomarse el poder. Todos sabemos por la historia que tomarse el poder es una forma de convertir a esa expresión de un movimiento en una, digámoslo, en un anquilosamiento de toda la acción. Pero sigue manteniéndose y la humanidad siempre tendrá explosiones segmentarias, momentáneas de actividad política, cuando más allá o más acá, de la izquierda o de la derecha, de la revolución o de la contrarrevolución, de la reforma o de la revolución, nosotros podemos observar que en todo momento, por ejemplo, en la primavera árabe, ¿qué significó la primavera árabe? Un momento de explosión de actividad que depuso a muchísimos gobiernos en el mundo árabe. Que esa acción haya terminado confiscada por la intervención norteamericana, por la intervención rusa, a través de sus satélites, obviamente, obviamente, puede terminar así, porque la acción política frente a la brutalidad de la violencia y ahora con el desarrollo de instrumentos tecnológicos de violencia que pueden poner fin a la humanidad, la acción y tiene que ser, la acción política tiene que ser efímera, precaria como tal, pero siempre existirá, mientras haya seres humanos, existirá la acción política de esta manera, digámoslo, en los intersticios de un cuerpo político, de una sociedad. Muchas gracias, Miguel. Es tiempo de trasladarnos al tercer momento, que más encontrar, para indagar cómo continuar las reflexiones acerca de praxis. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con el profesor Miguel Chavarría. En un primer momento conversamos sobre la comprensión cotidiana de praxis. Luego él nos compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones acerca del concepto praxis. Ahora le solicitamos sus sugerencias para profundizar en la temática praxis. Hay varios estudios sobre, a mí me encantan muchísimo los estudios que se ha hecho recientemente sobre el movimiento obrero, por ejemplo, a nivel en Occidente, sobre todo a partir del siglo XIX. Rancière, sobre todo La noche de los proletarios, es un texto extraordinario. Por ejemplo, él demuestra que no es necesario, que los obreros no buscan una identidad, no buscan saber o explicarse si existe la plusvalía. Ellos lo saben. Lo que ellos se reúnen es para poner en duda la distinción entre la vida intelectual y la vida del obrero, porque ellos quieren mostrar que también escriben, y escriben poesía. Y escribir, que un obrero escriba, es justamente irse contra Platón, que estableció esta jerarquía. Y ese es el acto, a mí me parece. Y eso hay películas, hay cine obrero, hay un mundo de cosas que quizás en otro momento pueda traer una lista, que nos muestra todos estos actos que son fundamentales. No es como Marx creía que el obrero, él iba a esclarecer desde su teoría que él es explotado. No, el obrero cuando se reúne es ni siquiera para emborracharse, como nosotros, nuestro cliché. Se reúne para decir, yo también escribo, yo también quiero escribir, además de pasar 12, 13 horas en el trabajo, que es una destrucción del cuerpo y de su vida intelectual.
Pero La Noche de los Proletarios, hay una serie de producción ahora, sobre todo analizar los periódicos obreros, porque ellos no tenían tiempo para escribir 1500 páginas, escribían a través de periódicos cortos. Esos son relatos, pero extraordinarios, extraordinarios, que hemos olvidado. Muchas gracias, profesor Chavarría, por esas Nada, recomendaciones. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, y a Tito Cher en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Gracias, Tito, gracias, Miguel, gracias, Edison. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.